tentaciones que... Amén. Las tentaciones, yo creo que las tentaciones, nosotros tenemos un concepto de que las tentaciones simplemente son esos deseos carnales, la lujuria, porque cuando uno piensa, estoy siendo tentado, nuestra mente automáticamente, en mi caso, se va relacionado a eso, la lujuria, a todo eso. Pero la Biblia dice que cuando Jesús fue llevado al desierto, dice que el diablo quiso tentar a Jesús y lo quiso tentar con comida, con estas cosas. Entonces esto me da a entender que la tentación va simplemente mucho más allá de lo que nosotros pensamos como la lujuria, sino que puede ser el hablar mal de alguien, de que se presente una situación donde estén hablando mal de un líder, de un hermano, y nosotros entra esa tentación de decir, no, sí, es hermano, le seguimos la corriente, aún la comida. La Biblia habla de la glutonía. En mi caso, yo antes batallaba mucho con la comida, y eso es una tentación, el querer dejar de comer, muchas cosas que nosotros hacemos día a día que realmente va mucho más allá, tiene un background más profundo de lo que nosotros pensamos. Pues entonces, en sí, podría decir que la tentación no es pecado, porque si Jesús fue tentado y era sin pecado, entonces la tentación misma no es pecado. Entonces, ¿qué es la tentación? Santiago 1:14 lo dice. Dice, la tentación viene de nuestro propio deseo, los cuales nos seducen y nos arrastran. Me gusta esta traducción, la nueva traducción viviente. De esos deseos, luego creo que este versículo nos da muy claramente la diferencia que hay entre la tentación y los deseos. Y ahí es donde creo que como jóvenes tenemos el mal concepto en que, es que fui tentado, es que caí a la tentación. No es que caímos a la tentación, caímos a nuestros deseos. La tentación, la palabra pairazo, es la palabra griega de esta, que es una prueba externa o algo de fuera que está tratando de ir en contra y hacer que hagamos algo en particular. Esa es pairazo, que es la palabra griega para tentación. Así que en sí la tentación es algo que no podemos controlar, es algo que está a nuestro alrededor. El deseo es la epatomía, que es un deseo interno, es algo dentro de nosotros, que cuando Santiago está hablando en este versículo, dice, la tentación viene de nuestro propio deseo, la cual nos seducen y nos arrastran. Y luego el versículo 15 dice, de estos deseos, de los deseos que la tentación que no controlamos, pero el deseo que tenemos dentro de nosotros, esos deseos nacen los actos pecaminosos. De allí es donde sale. Por eso la tentación no es el pecado. Jesús mismo fue tentado. Y como jóvenes, muchas veces usamos ese ejemplo, ese versículo que Jesús fue tentado. No, pues es que Jesús fue tentado. Sí, lo usamos de excusa. Como excusa. O igual, también la tentación se ve así como que, tentación, no puedo ganar. No se gana la tentación. Pero igual, porque el 1 Corintios dice, no hay tentación que no es común al hombre. E igual, porque la tentación es de uno mismo. La tentación viene del corazón de uno, cual uno puede vencer el deseo. Y creo, y si seguimos leyendo ahí, dice, sí, de eso nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz. ¿Qué es lo que da a luz? Pecado. Mi versión dice la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Así que todo tiene, sí, la tentación no lo puedo controlar, todos pasamos por tentación, pero no es mi excusa para poder dejar que mis deseos tomen control de lo que está a mi alrededor. ¿Podemos prender la televisión? Sí.
estamos produciendo lo que está saliendo en la tele, no sabemos qué va a salir, qué comercial, en el Facebook, en Instagram, cualquier cosa, incluso cuando vamos manejando, los billboards y cualquier cosa, no podemos controlar todo eso que está a nuestro alrededor, pero es cuando vemos realmente cuáles son nuestros deseos. Cuando veo Brian puso el ejemplo de diferentes cosas, porque la lujuria creo que esa es la cosa que más común que podemos pensar como jóvenes, pero no es lo único que podemos ser tentados. Yo creo porque se manifiesta, ¿no? Exactamente. O sea, y es algo que se ve, creo que como que es algo que la sociedad cristiana, el estigma de ello. Pero hay tantas cosas que como jóvenes estamos batallando. Sí, la lujuria creo que es una de las cosas mayores que estamos batallando todos. Pero hay tantas cosas que estamos dejando, que tenemos deseos. La verdad es que hay deseos en nuestro corazón que quizás no se manifiestan, podemos decirlo, pero cuando nos ponemos en una posición en donde esa tentación está a nuestro alrededor, está como los chistes. Estamos en el trabajo con nuestros amigos y yo puedo en la iglesia apantallar, hacer algo, pero cuando empiezan con algún lenguaje que... Y ese es mi deseo, esos son mis anhelos reales. Pero por eso la Biblia es muy drástico cuando habla de ser carnal y espiritual, ¿no? Porque si simplemente vamos a decir la pereza, pues hay descanso, hay formas de descansar, pero la tentación te puede llevar a una pereza. Ves esta cama, tiene mucho tiempo, pues me va a costar un rato más, pero eso a qué te puede llevar, te lleva a la muerte, porque no empieza de muerte, o sea, no está ahí, sino que da a luz, concibe. Y eso de la pereza de la cama me llevaste a cuando, ya se los he platicado a ellos, cuando Israel va antes de entrar a Canaán, dice el Señor que les quedaba solamente un gigante, que era Og. Y yo les explicaba a ellos, se me hace muy raro que la Biblia describiera un gigante, pero que describiera una cama. O sea, ¿qué sentido o qué beneficio yo obtengo de una cama? Ni uno, o sea, ¿de qué le servía al pueblo de Israel saber las características, las medidas de una cama? ¿Qué beneficio habían obtenido? Y les decía a ellos, la generación, los jóvenes de ahora, somos como eso, entramos a esa cama espiritual, a ese adormecimiento espiritual, que viene una conferencia, viene un servicio poderoso, viene todo lo otro, pero entramos a esa cama del enemigo, a esa pereza, a esa falta de ganas de seguir esforzándonos, de seguir que el fuego no se apague, sino seguir en esa constancia. Y creo que es por eso que podemos muchas veces vemos a tantos jóvenes o hermanos de la fe, personas que viene una conferencia y ahí estamos, pero el siguiente día muy fácilmente caemos en nuestra rutina otra vez, en nuestro círculo de estar, sea la pereza, sea el enojo, sea la glutonería, cualquier cosa, porque los deseos que tenemos es de la carne, y lo que estamos aquí otra vez, voy otra vez a lo que decía, de estos deseos nacen los actos pecaminosos. Así que Pablo dijo, yo hago mi carne morir diariamente. No es nomás en la conferencia, no nomás la semana antes de cualquier conferencia que sea, o cualquier servicio, el sábado antes del domingo para ir el domingo bien espiritual. No, es diariamente. Tenemos que poner nuestra carne sujeta, porque la tentación está, pero los deseos son los que nosotros estamos, we're feeding them. Entonces el asunto dice, mi carne es débil, pero mi espíritu está, dice, bueno, en inglés me lo sé, my heart is weak, but my spirit is willing, but my flesh is weak. So muchas veces
nuestro espíritu dentro de nosotros dice, ay, no debo hacer esto, ay, no debo estar temperoso, no puedo enojarme con mi mamá, no puedo estar en mi cama porque va a haber pornografía, o no puedo estar con mis amigos porque va a bromear de maneras inapropiadas. Pero igual, como dice usted, tenemos que estar constantes, enfocados en que en Cristo, una firmeza. Aquí en Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, nosotros muchas veces negamos qué grande es la libertad que hay en Cristo, porque decimos, somos tentados, entonces sigo siendo pecador, pero seguimos, sea lo que sea, somos pecadores. Pero la libertad de Cristo es que a través de su palabra podemos o sujetarnos a la tentación o decirle a la tentación, no, apártate de mí, eso no es verdad, tentación, eso no es correcto. El versículo 2 del Santiago 1 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlos como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia. Ahí está. Pero, por ejemplo, yo te preguntaría, sí es una constancia, pero yo salgo de, no sé, de esa poderosa conferencia, deberían de ir, Southwest. Y vamos a decir, yo salgo de ahí, bueno, regreso a mi día rutinario, regreso ayunado, y luego el día siguiente ayuné y todo, y ya, se me volvió a apagar el fuego. O sea, ¿cómo mantengo el sí, fuego, no ese fuego constante? Tengo que luchar ese deseo de no querer, porque igual mi carne es enemistad con Dios. So, día a día, hasta el no querer buscar a Dios es una tentación al cual yo tengo que luchar. Oh, sí. ¿No? Y es donde le doy gracias a Dios. Yo tengo 32 años de edad, me bauticé a los 13, así que ya 19 años de bautizado. Ya tengo, estaba hablando con mi papá y le digo, tengo casi 20 años de ministerio, más años de lo que tienen muchos bautizados, y apenas tengo 32 años. Y le doy gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová, la verdad. Y con eso no digo que he sido perfecto los 20 años. Lejos he sido. Y el poder reconocer mi debilidad, incluso reconocer mis deseos, ha sido difícil. Porque yo, como joven cristiano apostólico, yo quiero servir al Señor con todo mi corazón. Ese es mi deseo. Yo hice el compromiso el día que me entregué mi vida al Señor, conscientemente, y lo he hecho, pero en medio de todo eso, yo he tenido que luchar con mis deseos carnales. Y es en donde mi constancia juega un rol tan grande en... Yo he dicho esto, creo que ponemos el estigma de, no sé cómo ponerlo en español, pero un backslider, como alguien que se va de la iglesia y regresa. Un pródigo, podría un ser. pródigo, un hijo pródigo. Yo, desde muy joven, pude entender que todos somos backsliders. Todos. Sí. No es porque te fuiste de la iglesia, porque un tiempo podrías orar 1 hora y ahora nomás puedes orar 15 minutos. O ni siquiera 15 minutos. O ni siquiera 15 minutos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi vida espiritual, mi relación con el Señor ha disminuido. Yo, aquí en este cuarto, yo soy el único que está casado. Sí. Tengo ya 7 años de casado, tengo 4 hijos, y gracias a Dios amo a mi esposa, hemos podido crecer juntos, pero si hay algo que he aprendido es de que nuestra relación literalmente tiene que crecer todos los días. Todos los días.
es un proceso que sigue. Y no, yo tengo desde los 13 años que conozco a mi esposa. ¿Okay? 13 años. Eso es casi 20 años que la conozco. Y todavía no la conozco muy bien. Hay cosas que aprendo de ella y estamos hablando y oye, ¿y te gusta esto? ¿A poco sí te gusta? ¿Y tú ay, ¿a poco sí? No. Y no es porque no, y puedo tomar una de dos actitudes en ese momento. Puedo decir, no, pues no la conozco, ¿para qué? ¿Tantos años no la conozco? No. Oh, wow. No la conozco y ahora la conozco un poquito más. Sí, lo motiva, ¿no? Sí. Nos condenamos a no pensar, ay, no la conozco. Ajá. Ok, pues me voy. Pero Y sabes que hay veces que le he preguntado algo como su dulce favorito, que es una de las preguntas que preguntas cuando estás de novios. Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Pues para saber qué darle, ¿verdad? Y a través de los años, a veces se me olvida cuál es su dulce favorito. Y tengo que preguntarle otra vez, o recordar, Isaac, haz memoria. Y a veces no lo agarro bien. Sí, wow. Pero ahora tengo que aprender. Y mi relación con el Señor es la misma manera. En donde a veces se me olvida, Señor, que yo sé que tu palabra ahí está. Que tu palabra me dice que a dónde ir, qué hacer, qué no hacer, Señor. Yo sé, Señor, la riego. A veces, Señor, no lo hago bien. Y yo puedo tomar una de dos actitudes en ese momento. Es, Señor, no te conozco, así que pues no, ¿para qué? La sigo regando, ¿para qué? Sí. O, Señor, ¿cómo puedo crecer más contigo? Entonces la constancia la agarramos de esa relación diaria con el Señor, ¿no? Enamorarnos más de su palabra. O sea, como ahorita dijo, el dulce favorito de su esposa. Conocer a su esposa. Cada día la conoce más porque piensa que a lo mejor en 20 años ya conoce todo, pero cada día es algo nuevo. Y con el Señor muchas veces pensamos que conocemos toda la palabra y a lo mejor ya la hemos leído 2 o 3 veces entera, pero se nos olvida que en esos momentos difíciles existe un versículo que dice: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Exactamente, es donde la lectura de la palabra es tan importante. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, le doy gracias a Dios por mi iglesia, por mi escuela, porque si no fuera por todo ello, esta palabra tan sagrada, desde pequeño que se ha inculcado a mi corazón. Le doy gracias a Dios por mis paces, que cada pace tenía que aprenderme un versículo. Redeeming the time because the days are evil. Estás cada 3 páginas ahí escribiéndolo otra vez, y piensas que pues no tiene sentido. ¿Por qué? Pero luego tienes 32 años con 4 hijos, una esposa y luego un trabajo y tratando de ver qué hago ahora. Puedo estar sentado ahí, pero redime el tiempo. Isaac, tienes que redimir el tiempo. Y esa constancia nos lleva a esto, el versículo 4 de Santiago 1. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y así mismo, o sea, se crece la fe no más en Dios, sino que en su lectura. O sea, vives la palabra. Como Jesús mismo pudo responder, no solo de pan vivirá el hombre, sino en cada palabra que proviene de Dios. Lo tentó con, mira, haz pan. Pero Jesús, conociendo la escritura, la pudo vivir, aplicándola, resistiendo la tentación. Y resistes, ya tienes una ancla en la palabra y la empiezas a vivir, empiezas a vivificar lo que ya conoces. Y me gustó esa última palabra, y no les faltará nada. O sea, si algo me falta es porque hay un hueco en mí. Porque no has llegado a ese desarrollo pleno. Serían perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces el enemigo nos tienta
haciéndonos pensar que necesitamos eso, que estamos huecos, Que pero viene el vacío. exacto, pero en realidad ese hueco, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, lo llena el Señor. Pero el enemigo nos hace pensar que todavía estamos vacíos y que tenemos que llenarlo con esos deseos. En ese caso, regresando a la tentación es para alejarnos de Dios. La tentación es para llevarnos a un vacío que procede de la muerte. La tentación que viene de nuestros deseos, que es nuestra naturaleza pecaminosa, nos quiere separar de lo que es Dios. El pecado no solo se trata de no hacer mal, sino se trata de la relación que tenemos con Dios. O sea, se trata más al fondo de que tú estés en comunión como usted y su esposa. No se trata de nomás, ay, pues lo estoy regando y hago mal siempre. No, se trata de, no, yo quiero la relación con mi esposa, yo quiero esforzarme, ser constante y consistente para tener esa relación que yo anhelo. Y es en donde el saber la diferencia de la tentación y el deseo o los anhelos está, porque equivocadamente queremos pelear en contra de la tentación. La tentación no es lo que tenemos que pelear. Mis deseos. Los deseos son. Es la prueba. La prueba es lo que tengo que estar tratando de pelear. Sí. La tentación, porque la tentación dice la palabra de Dios que Dios no va a mandar la tentación. Eso no es algo que está, eso ya es algo que está pasando a nuestro alrededor. Es lo que está tratando de separarnos de nuestro camino con el Señor. O incluso la tentación va más allá de mi relación con el Señor solamente, sino mi relación con mis hermanos, mi relación con mi esposa, mi relación con mis padres, porque fácilmente la tentación puede venir y toda área de mi vida puede ser afectada. Es en donde el pecado que está en este mundo no está solamente para afectarnos a nosotros, y es donde como personas dicen, pues, no estoy afectando a nadie, I'm not hurting anybody, es nomás a mí. Pero el trasfondo de eso es de que hay gente a tu alrededor que inconscientemente o conscientemente están siendo afectadas por nuestras decisiones. Y la palabra dice eso, que nadie vive por sí, nadie vive por sí mismo. Y luego vamos a lo de Odessa, la iniquidad. O sea, ese pecado no más nos afecta a nosotros, sino que a nuestras generaciones. Y esas generaciones están ligadas a otras más. Entonces es una cadenita, así como hay bendiciones generacionales, también hay muchas maldiciones generacionales. Pues la Biblia dice que de un solo hombre vino la muerte, por Adán, pero por otro hombre vino la vida eterna. O sea, simplemente puedes balancearlo con... Vemos el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ellos entraron a ver qué es lo que había. Vieron que había gigantes, pero también que había fruto grande. Y en ese momento tuvieron que hacer una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Entramos y peleamos? ¿O mejor acá afuerita? Y lo que decidieron fue, mejor nos quedamos acá. Y toda una generación tuvo que morir. Toda una generación. Por la decisión de una generación. Imagínense lo que mis decisiones, lo que podrían implicar a las generaciones que vienen, quizás detrás de nosotros, pero también las generaciones que están ahorita con nosotros. Sí. Porque alguien tuvo que hacer la decisión esa. No vamos a entrar. Así que todos los que estaban ahí fueron afectados. Y la generación que vino después. Yo como un joven cristiano apostólico, tengo que tener cuidado en lo que estoy haciendo. ¿Cómo estoy afectando a los que están a mi alrededor? ¿Estoy siendo yo una piedra de tropiezo? Y es en donde ahí sí puedo decir, le doy gracias a Dios, porque siempre ha sido algo que he tenido en mente, que quizás no he ejecutado la manera correcta en veces, y he sido una piedra de tropiezo a personas. Luego pasan años y ves a alguien y
yo podría haber sido una bendición a esa persona. Yo podría haber sido alguien que pudiera estar ahí, pero por mi arrogancia no lo hice, o por mi ego no lo hice. Y eso es donde podemos ver la palabra de Dios tan fiel, que si no hacemos las decisiones correctas en el Señor, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar? Sí. Usted como padre, yo me supongo que usted se preocupa por el legado que usted va a dejar, pero yo diría que igual los jóvenes, legacy, ahorita tengo yo 19, tú tienes 20, tú tienes 19, ya ahorita tenemos que preocuparnos qué estamos dejando, porque puede ser que tal vez si tienes hermanos o si tienes familiares, ellos pueden ser afectados por esas decisiones. Y sabes que creo que lo que muchas veces, como cuando estamos más jóvenes, pensamos en el mañana. Yo cuando era muy joven, a nosotros la manera que nos ayudaron a crecer fue una manera un poquito difícil, la verdad. Yo tuve líderes que como yo con mi primer hijo, estoy aprendiendo a ser padre, ellos aprendieron a ser líderes con nosotros. Y le doy gracias a Dios por él. Sí, le doy gracias. Fue difícil, me dolió a veces, yo lloraba, y no era justo y que esto y el otro. Pero en ese momento, hasta ahora, me estoy dando cuenta que en esos tiempos éramos de bendición a personas. Hace poco una hermana vino a la iglesia y dijo, yo vine hace como unos 15 años y estaban unos jóvenes que estaban alabando a Dios y estaban tan fervientes, y yo me acuerdo de ellos, y por ellos yo regresé a casa, porque ellos no eran a la ciudad, regresaron, y dije, por ellos nosotros empezamos a ser líderes de jóvenes en nuestra iglesia local. Yo no hablé con ella, yo no dije nada, no le di una palabra de sabiduría ni de cualquier cosa, que es lo que muchas veces estamos buscando. Señor, dame una palabra, Señor. Yo no dije nada, pero mis actos, la manera que yo me estaba conduciendo, quizás la saludé, quizás saludé a uno de los jóvenes, eso fue lo que impactó. Y ahora después de 15 años, yo veo que quizás en ese momento, no es justo, ¿por qué? Pero ¿quién te está viendo? Sea la generación que viene, la generación que está, o la generación que ya estuvo, los están viendo. Pero yo creo esa luz que usted pudo transmitir no pudo existir si usted estuviera viviendo en base a sus deseos. Porque Dios me ha puesto la convicción de cuidar a mis sobrinos, ¿verdad? Tengo 3 sobrinos y gracias a Dios por ellos, porque yo día en día, si estoy caminando en base a mis deseos, yo digo, no, ¿cómo les voy a afectar a mis sobrinos? Yo de una forma les voy a afectar a mis sobrinos. Si yo soy frustrado, ellos se van a frustrar. Si yo estoy enojado, ellos se van a enojar. Y yo he visto cómo mi forma de ser, si estoy mal o estoy bien, les afecta a ellos. Si yo vengo en paz, se quedan dormidos en el carro. Pero si yo vengo frustrado, yo veo cómo ellos juntos se frustran. Y muchas veces cuando uno vive en sus deseos, dejándose caer por las tentaciones, uno sí afecta demasiado a su environment, a su alrededor. Sí, y de hecho en la Biblia existe un caso donde el Señor entra a un cuarto y no dice nada, y dicen los demonios, ¿por qué nos atormentas? Todavía no es tiempo. O sea, la misma presencia del Señor, sin decir nada, cambió la atmósfera de ese lugar para algo bueno. Pero también muchas veces, si nosotros andamos en pecado, andamos conforme a nuestros deseos carnales, ahora va a ser lo opuesto. Vamos a cambiar la atmósfera, pero a algo malo. Dice en el versículo, me estoy quedando en Santiago, Sí, está bien. Espero es más ese pasaje sí, más perfecto. Sí. 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente.
Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de sus vidas todo lo malo y lo sucio y acepten la humildad de la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar sus almas, su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, no sean solamente oidores, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, será como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Eso es lo que cuando nosotros dejamos que los deseos carnales tomen el lugar en nuestras vidas. Así es como comenzamos como locos. Me veo en el espejo y ¿cómo? ¿Y qué? Pues nomás se quiere ver. No sé cómo se me murió, cómo me veo. Te estás engañando a ti mismo. Por eso tantas personas en la iglesia, llamados de su nombre, bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos con el Espíritu Santo, estamos vagando por el mundo como locos. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos pensando, es que yo sé la palabra, yo siempre voy a la iglesia, yo siempre soy fiel ahí. Sí, eso es importante, pero no sean solamente oidores. La Escritura sigue diciendo, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es lo que está diciendo usted. Si uno se presenta así como que, yo lo tengo todo, me viene el espejo, pero realmente no, en su mente no está su condición, en su mente no está su naturaleza, es vano, lo va a hacer caminar correctamente. Sí, amén, no somos, o sea, nos engañamos nosotros mismos. Es como nos ponemos un filtro en el espejo. Decimos, no, yo soy apostólico, pentecostal, de la cabeza hasta los pies, lleno de lenguas, Hechos 2:38, pero nos vamos de ese espejo y somos compuestamente otros diferentes, que ni apostólicos parecemos. Hablamos cosas que no tenemos que hablar, decimos cosas que no tenemos que decir, pensamos cosas que no tenemos que pensar, actuamos de formas que no tenemos que actuar, y nosotros mismos nos estamos engañando, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, sino que nosotros mismos nos burlamos de nosotros mismos, creyéndonos algo que no somos, porque satisfacemos los deseos de la carne. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Regresándonos ahorita a Pablo, Pablo llegó a un nivel de decir, bueno, no era Pablo, porque primero, antes de Pablo fue Saulo. Entonces murió Saulo y luego llegó Pablo, pero Pablo, ya siendo Pablo, dice, ya no vivo yo, Pablo, sino Cristo vive en mí. Entonces, Saulo, Pablo y había algo más. O sea, Pablo llegó a matar su carne al decir, ya no vivo yo, ya no viven los deseos de Pablo. Sí, Saulo ya murió cuando fue bautizado, pero ahora está Brian, que todavía tiene que seguir matando sus deseos después de ser bautizado. Pero ese Brian tiene que morir diariamente para decir, ya no vive Brian, mas Cristo vive en mí. Que se vaya tan profundo que todas dicen exacto, que ya Cristo vive en mí. Exacto. Y creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado también, porque podemos irnos en una manera donde ya no nos importan las personas que están a nuestro alrededor, porque estamos tan enfocados en ser puro, que ya no me importa la salvación de los que están a mi alrededor. Sí, es como no sé si fue el domingo o fue cuando vino el hermano esta semana, que dijo que invitaron a
a un israelita y que dijo que al estar con tantos gentiles se contaminaba. O sea, y no es lo que no tenemos que hacer, sí vivir en santidad, pero seguimos estando aquí. Y esa persona a lo mejor en su concepto de él mismo pensaba que estaba bien, pero en realidad se estaba haciendo un daño al mismo. Pero pues ahí se muestra el deseo de Dios, porque por ejemplo tú dices que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si el deseo de Pablo era arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Cristo, el deseo de Cristo es bautícense, arrepiéntanse, vengan a mí, follow me, es lo que Cristo desea a nosotros. Y si nosotros pensamos, es decir, como se dice, me tengo que santificar, pero no busco al alma, no busco que alguien se bautice, realmente no me estoy santificando, soy sino religioso. Y estamos quedando igual a donde dice Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos porque estamos oyendo, estamos escudriñando la palabra, pero ¿dónde están las obras? Y dice, y tu religión no vale nada. No vale nada. Pero yo creo también porque uno como va viviendo su experiencia como pecador, ¿verdad? Y recibe la gracia de Dios, de gracia os recibo, de gracia os doy. Uno entendiendo, pues yo soy pecador, pero Dios me está perdonando, yo quiero que mi hermano sea perdonado, yo quiero que tú seas perdonado, o sea, te anhela. Es algo que quieres compartir. Sí, es algo como cuando ves un videojuego, tú dices, este videojuego me gusta, ven y juega este videojuego. Es algo que quieres compartir. Sí. Y quieres no tan solo compartirlo, sino también vivirlo con la persona. Sí. ¿Verdad? Si hay un juego y quieres jugar baloncesto, vénganse. O sea, si eres un buen jugador de baloncesto y juegas solo, entonces ¿qué tan bueno eres realmente? Sí, yo lo miro en una perspectiva de que pues vivimos en un mundo pues que está enfermo, lleno de pecado. Lo pongo en una ilustración de que como si estamos sobreviviendo, tú puedes ser esa persona que le dice a la gente, oye, acá hay agua, o puedes ser esa persona que, ¿sabes qué? No les voy a decir para llevarme todo esto para mí. Y tenemos que ser esa persona que dice, oigan, acá hay agua para que podamos seguir sobreviviendo. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado. Sí, y eso me lleva cuando muchas veces nosotros caemos, guardarnos el testimonio y no brindárselo a otro. De que a lo mejor alguien está pasando que acaba de caer en tentación, acaba de caer en pecado o algo. Y nosotros al ser egoístas no le brindamos esa palabra de, no, sí se puede. El Señor a mí me restauró, tú también puedes ser restaurado. Estamos compartiendo. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, no tenemos un ministerio de juzgar, de decir, no, apártate de mí, porque eso no es nuestro... Yo sé que ya estamos prestos a tiempo, pero les pregunto, entonces, ¿qué es lo que hace que el pecado sea pecado? ¿Cómo puedo diferenciar el pecado a pecado? Porque lo puedo balancear con la moralidad, y la moralidad es subjetiva, porque para mí algo es bueno y para ti no es bueno. En mi cultura es buena y en la tuya no. O legalmente, aquí en los Estados Unidos tenemos un límite de tomar, y en Canadá hay otro límite. Si estoy allá está bien, si estoy acá está bien, estoy en la tierra lejana, puedo hacerlo. Y es en donde cuando yo estoy animando a mi hermano, cuando lo estoy incluso lo estoy amonestando, quizás en paz siento qué es mi guía para eso, cómo lo voy a hacer. Y no creo que ya tenemos tiempo para entrar en eso, pero creo que es algo que como cristianos apostólicos nada más tenemos que ver, como dijo hermano Gael, si yo tengo la solución, tengo la palabra de Dios, tengo en dónde ir, ¿me lo estoy quedando a mí mismo? ¿O porque moralmente o como la manera que yo aprendí no puedo ni compartir la verdad porque no, pues es que yo no creo así? Fue lo que sucedió con Jonás. Jonás hizo aquello. Exactamente. Jonás no quiso compartirlo y en el versículo después dice, es que yo sé que tú eres misericordioso, lento para ira y grande. O sea, él sabía, él reconocía a Cristo, pero no quería compartir. ¿Por qué?
por su deseo. Sí, por él. Él sabía que era un Dios justo. Yeah. Él lo dice al último. Fueron una de sus últimas palabras en el libro. Yo sabía. Así que él no llegó a la realización en ese momento. Él ya lo sabía. Pero yo creo también, o sea, quisiera también añadir esto antes de concluir. O sea, Dios aún lo llamó a evangelizar, aunque aún estaba siendo moldeado. Aún en sus tentaciones, en sus deseos, él le dijo, oye, comparte de lo que ya te he dado, pero también regresó y lo amonestaba. Lo seguía ejerciendo, lo seguía creciendo, porque no lo dejó ahí, sino que lo empezó a enseñar, mira, yo soy Dios, mira, ¿por qué te enojas? Yo sigo siendo Dios. Porque nosotros pensamos, es que no lo tengo todo bien, y nos apartamos de compartir el Evangelio. Pero aún así el Evangelio es tan poderoso que lo que poquito que ha hecho Dios en nosotros lo podemos compartir y seguir tratando y seguir creciendo en nuestra fe que la tentación va produciendo. Y por eso uno, por amor a Cristo, resiste la tentación. Por amor a su calvario, resiste tentación, resiste sus deseos. Y eso es muy importante. Entonces, la conclusión de todo esto sería: la tentación no es el pecado en sí, sino nosotros acceder a los deseos de la tentación. Nosotros, porque la tentación va a venir, pero nosotros tenemos dos opciones: accedemos a la tentación o ignoramos la tentación. Yo digo que ese es un principio que todos debemos de saber, que la tentación va a estar ahí, no Por pecadores. Ajá, si vienen, no, pues no estás derrotado. Incluso si nos quedamos en este cuarto el resto Sí. de nuestra vida, va a haber tentación de algo. Sí, Yeah. sí. Y diferentes, o sea, se manifiesta de muchas formas pero porque nuestra condición es mala, nuestra condición es caída, por eso hay que reconocer, necesito de Cristo, necesito de Dios, porque yo no solo puedo, por eso ya no había Pablo, porque él no podía, Sí. cualquier onza de él no puede. Y luego eso va a todo lo de ahorita. Si nos quedamos en este cuarto va a haber tentación sí o sí. Y nosotros no hay que entrar en ese religiosismo de decir soy muy santo, no me hables porque me vas a pegar eso. O sea, volvemos a lo mismo. Tenemos que vivir nuestro día a día, ir al trabajo, ir a la escuela, mas no dejarnos contaminar por eso. La Biblia dice que el ojo es la ventana del alma. Lo que nosotros vemos es lo que nuestra alma va a estar. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos en esas situaciones, ¿no? Nos exponemos a eso, a esa tentación. Sí. Tenemos que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos. O sea, no dice la Biblia, todo me es lícito, nomás no todo me conviene. Podemos hacer todo, pero hay que ser también sabios. También dice la Biblia, el sabio ve el peligro y huye. No es ser un cobarde, porque muchas veces el mundo lo tiene, no, qué cobarde eres. No, dice la Biblia, eres sabio si tú huyes de esas cosas. ¿Cuál sería su resumen, brother, de las tentaciones, cómo sobrellevar, cómo ganar y cuando ya eres vencedor? ¿Cuál sería su conclusión? Yo diría que regresamos a este versículo que leímos en el versículo 12. Perdón, el 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De sus deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañarse, mis amados hermanos. Mi conclusión sería el versículo 16. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No creo que puedo decir tantas palabras, ser tan, elaborar en tanto. Pero el fin es, no te dejes engañar. No te dejes engañar.